Y ahora sí, por favor, anoten su nombre completo los que hayan ingresado al chat de la aplicación para poder registrar su asistencia. Mientras voy abriendo mi constitución que se me ha cerrado. Siete, 147. Bueno, mientras no sé si tenían alguna duda de lo que hasta el momento hemos ido hablando. Voy admitiendo a sus compañeros. Ya, continuamos entonces. Ya para ir finalizando lo que es el órgano legislativo, vamos a estudiar un poco algunas características generales a partir de su estatuto jurídico, es decir, que establece la ley, o en este caso la Constitución, sobre el legislativo. Aquí cabe aclarar algo que llama bastante la atención. Dar cuenta que el órgano el órgano ejecutivo tiene una ley orgánica, al igual que el electoral. Tiene la ley del órgano electoral, al igual que el judicial tiene la ley, la ley del órgano judicial. Paradójicamente, el órgano encargado de crear leyes no tiene una ley orgánica. En este caso, el legislativo, no hay una ley orgánica del órgano legislativo. Lo que tenemos es, o sea, ¿dónde encontramos su marco normativo, su estatuto jurídico? En la Constitución y en el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento de la Cámara de Senadores. Hace rato, cuando les hablaba de la estructura interna, les decía, si ustedes escucharon, bueno, quiero entender que me han escuchado, de que según el reglamento de la Cámara de Diputados, según el reglamento de la Cámara de Senadores, y es que no hay una ley orgánica del legislativo. Paradójicamente es el órgano encargado de crear leyes y no tiene una ley orgánica propia. Pero bueno, algunas cosas que llaman la atención. A ver, no se olviden que una de las funciones es la de representación del órgano legislativo. Y cabe aclarar que el mandato conferido por los ciudadanos a los diputados y senadores es nacional, de manera que son representantes nacionales y ejercen su mandato con iguales prerrogativas y facultades, independientemente del departamento al que representen. No tiene más funciones el diputado de La Paz que el de Tarija, no. Son representantes a nivel nacional y de todo el país, casi de departamento, de todo el país, todos los diputados y senadores tienen iguales prerrogativas y facultades. ¿Qué más? A ver, según el artículo, cachito, se me ha soltado mi constitución. Según el artículo 149, concordante con el artículo 234 de la Constitución, son requisitos para ser elegido senador o diputado los siguientes. Primero, contar con nacionalidad boliviana. Haber cumplido 18 años de edad al día de la elección. Haber cumplido con los deberes militares, esto en el caso de los varones. No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal
pendientes de cumplimiento. Tampoco estar comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. También el requisito estar inscrito en el padrón electoral y hablar al menos 2 idiomas oficiales del país, uno de ellos el castellano. Haber residido, también es requisito, haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente. A ver, por ejemplo, yo pertenezco a la circunscripción 28 de Quillacollo. Quien pretenda ser diputado o senador por esta, pues en este caso diputado por esta circunscripción, tiene que haber residido en esta circunscripción al menos 2 años inmediatamente anteriores al de la elección. Por otra parte, por previsión expresa del artículo 156 de la Constitución, 156, los diputados y senadores tienen su mandato por un periodo de 5 años, pudiendo ser reelectos por una sola vez de manera continua. El mandato es revocable mediante voto popular y así lo dispone el artículo 240 de nuestra Constitución. No se olviden que en el ejercicio de nuestra soberanía popular, nuestra democracia participativa, se puede revocar el mandato otorgado a nuestros representantes. Y eso puede pasar con los diputados y senadores. La función de diputado o senador es incompatible con toda otra función pública, con excepción de la cátedra universitaria. Así lo dispone el artículo 150, parágrafo 2 de la Constitución. De otro lado, por previsión del artículo 239 de la Constitución, también es incompatible con la función de diputado o senador, 1, la adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre del servidor público o de terceras personas. También es incompatible, 2, la celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado. Implicaría que estar aprovechando del cargo para conseguir esas ventajas. Y 3, es incompatible también con la función de diputado o senador el ejercicio profesional como empleados, apoderados, asesores, gestores de entidades, sociedades o empresas que tengan alguna relación contractual con el Estado. También conforme dispone el 157 de la Constitución, los diputados o senadores perderán el mandato por las siguientes causas. Primero, pensé que no estaba grabando, me puse a revisar. ¿Por qué pueden perder el mandato diputados y senadores? Por fallecimiento, obviamente, por renuncia, por revocatoria de mandato, que hace rato lo mencionaba, también por tener sentencia condenatoria y ejecutoriada en causas penales, por abandono injustificado de sus funciones por más de 6 días de trabajo continuos u 11 discontinuos en el año, también por infracciones al código de ética, también por incompatibilidad sobreviniente. Esto ya lo describe el 150, parágrafo 2 y 239 de la Constitución. También según dispone el 151 de la Constitución, esto es importante. Según el 151 de la Constitución, los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a este. ¿Qué quiere decir esto de la inviolabilidad? Quiere decir que durante su mandato, diputados y senadores no podrán ser procesados penalmente por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones. El domicilio, la residencia o la habitación de los diputados y senadores también serán inviolables, son inviolables. No podrán ser allanados en ninguna circunstancia.
Esta previsión se aplica también a los vehículos de su uso particular u oficial. La inviolabilidad, ¿por qué esta inviolabilidad? Es un fuero constitucional consistente en una garantía institucional a favor del órgano legislativo y en realidad de la democracia, o sea, así lo entiende el constituyente. No es un privilegio para el senador o el diputado, eh, sino es una protección a esa investidura para que no pueda ser objeto de persecuciones, a fin de que lo dejen ejercer su mandato. Porque imagínense que por alguna opinión, comunicación, representación, alguna interpelación que realicen, los estén procesando, el diputado y senador más se va a dedicar a defenderse en sus procesos que a hacer gestión. Por eso es que es una protección a la investidura, no es un privilegio. La finalidad que tiene esta inviolabilidad es garantizar una plena libertad e independencia en la formación de la voluntad colectiva de la Asamblea Legislativa, de manera de que diputados y senadores pues pueden emitir de manera más libre sus votos, sus opiniones, sin temor a que por esta razón puedan ser perseguidos judicialmente o de cualquier otra índole. Obviamente eso no implica que no exista ninguna responsabilidad de los diputados o senadores por sus votos o opiniones en el ejercicio de sus funciones. Están sometidos sí a un régimen de responsabilidad emergente del desempeño de sus funciones y eso se verifica a través de un sistema de control interno, por algo hay la Comisión de Ética también. También están sometidos al control que ejerce la propia ciudadanía y la opinión pública. No se olviden que eso actúan en nuestra representación. Se le puede aplicar sanciones, de pronto no bueno, ahora se me viene a la mente, ¿no? De pronto no un proceso judicial, pero en todo caso puede ser objeto de revocatoria de mandato o simplemente no se los reelige en el cargo en las siguientes elecciones. De otro lado, también el 152 de la Constitución nos dice que los diputados y senadores no gozarán de inmunidad, estableciendo como única protección personal a estas autoridades la prohibición de aplicárseles medida cautelar de detención preventiva en procesos penales durante su mandato, salvo que se cometa un delito flagrante. Después, ¿qué más? Considerando que el órgano legislativo tiene la potestad legislativa, no sé si eso lo tengo aquí. Ya. Considerando que el órgano legislativo tiene una capacidad legislativa, la potestad de control, fiscalización, gestión, de representación, que lo veíamos en un principio, la Constitución ha definido las competencias del órgano como corporación, o sea, del órgano legislativo, pero también ha definido las competencias de las cámaras legislativas, es decir, de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, también de la sesión conjunta de ambas cámaras. Tal es así que el artículo 158 enumera las atribuciones de la de la Asamblea Legislativa Plurinacional como corporación. El artículo 159 enumera las atribuciones de la Cámara de Diputados, el artículo 160 de la Cámara de Senadores y el 161 de la sesión conjunta de ambas cámaras. Y eso, esto sería el legislativo. En media clase un poco lo hemos avanzado, lo que de repente se debería avanzar en más clases, pero la idea es presentarles estos órganos del nivel central. Siguiente órgano del nivel central, el órgano ejecutivo. No sé si hasta aquí tienen alguna duda del órgano legislativo. He tratado de ser lo más precisa posible con la explicación. Está viendo, por mi parte estoy bien. Perfecto, gracias. Bueno, entonces continuamos con el siguiente órgano. Tenemos clases hasta y 40. Pues hasta y 45. No, hasta y 40. Nos queda 20 minutos. ¿Qué es el órgano ejecutivo? Segundo órgano de
a través del cual se ejerce el poder. No, no segundo en jerarquía, ¿no? Porque son jerárquicamente iguales todos, pero segundo en nuestro contenido. Órgano ejecutivo. Según el artículo 165 de la Constitución, por eso les digo mejor si tienen Constitución a la mano, el órgano ejecutivo del Estado plurinacional se ejerce por el presidente del Estado, el vicepresidente. Bueno, ¿qué es? Pero me estoy saltando por quienes se ejerce. El órgano ejecutivo es un órgano constitucional a través del cual se ejerce el poder político del Estado, organizando y administrando los servicios públicos esenciales del Estado, reglamentando y aplicando las leyes, asumiendo la dirección funcional del Estado y preservando el orden público. Con base a ello, el órgano ejecutivo desempeña las siguientes funciones. Primero, una función administrativa. También desempeña una función reglamentaria. En tercer lugar, bueno, no en orden jerárquico, sino en un enunciativo, la función de dirección política y funcional del Estado, también la función de preservación del orden público y también una función colegislativa. Para el cumplimiento de sus funciones, estas 5 funciones asignadas por la Constitución, el órgano ejecutivo cuenta con 2 fuerzas públicas, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Sí. Allá. Ahora sí vamos a ver el tema de la estructura. Les decía, según el artículo 165 de la Constitución, el órgano ejecutivo se ejerce por el presidente del Estado. A la fecha, la presidenta del Estado. El vicepresidente del Estado y los ministros de Estado. El número de ministros y su estructura interna se define por la ley orgánica del órgano ejecutivo y su respectivo reglamento, por cuya previsión complementa la estructura orgánica del órgano ejecutivo. Como parte de cada ministerio están pues los viceministerios, directores nacionales, jefes de unidad, que ahorita les voy a mostrar igual una gráfica al respecto. A ver, les voy a compartir de hecho ahora un minutito, así como hemos visto estructura orgánica. Sí, precisamente aquí está la estructura orgánica. Entonces, no es tan complejo. Internamente, el Ejecutivo se ejerce a través del presidente y el vicepresidente del Estado, que, bueno, ellos componen un nivel de decisión. También por los ministros de Estado. Está configurado internamente por los ministros de Estado. Y además encontramos dentro del órgano ejecutivo a los viceministros, directores generales, jefes de unidad y demás funcionarios públicos que conforman. De un minutito les voy a compartir una gráfica para que puedan ver esto. Un cachín. Aquí está. Ya, ahora sí les comparto. Igual que hace rato del órgano legislativo, aquí lo ven, al órgano ejecutivo. Entonces está organizado en un primer nivel y a la par el presidente del Estado y el vicepresidente del Estado. Ambos, que encabezan el órgano ejecutivo, conforman el nivel de decisión.
Luego tenemos a los ministros de Estado, bueno, ellos conforman un nivel normativo de planificación. Luego tenemos los viceministros, directores nacionales, jefes de unidad y demás funcionarios del órgano ejecutivo. Todos esos conforman un nivel operativo, de manera que el órgano ejecutivo tiene tres niveles: un nivel de decisión, un nivel normativo de planificación y un nivel operativo. Ahí lo tienen. Así gráficamente lo podemos ver al órgano ejecutivo. Obviamente es mucho más complejo, habría que describir cada ministerio, cuántos viceministerios, pero ahorita me interesa que así lo aprendan de forma general. No los quiero atormentar con memorizarse la estructura interna de cada ministerio, o en el caso anterior de cada comité y comisión. Más eso quiero entender que ya lo han visto más en derecho constitucional. Bien, ¿qué más? Más brevemente, sobre su estatuto jurídico. A ver, según el 66 de la Constitución, el presidente, el vicepresidente del Estado son elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto, con sistema de mayoría absoluta de votos. Hace rato cuando hemos hablado de diputados y senadores hemos dicho por un sistema proporcional. Este es en cambio, para elegir al presidente y el vicepresidente, el sistema que se aplica es el sistema de la mayoría absoluta. Quiere decir que tenga que tener el día de la elección el 50% más un votos. O en todo caso, si no llega al 50% más uno, que haya una diferencia de más de 10% entre la primera y la segunda candidatura. Para el caso de que ninguno de los candidatos obtenga esa mayoría absoluta de votos, se realiza una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas. Esto debe realizarse en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior, en el que serán proclamados presidente y vicepresidente del Estado los candidatos que hayan obtenido la mayoría de votos. Bueno, lo que les decía hace rato, no se realiza segunda vuelta electoral si los candidatos a presidente y vicepresidente del Estado que se ubican en un primer lugar obtuvieran un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura. Si tal es el caso, serán proclamados presidente y vicepresidente del Estado, sin necesidad de llegar hasta el 50% más uno. Según el 167 de la Constitución, para ser elegido presidente y vicepresidente del Estado, se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, que están en el 234. Además, se requiere contar con 30 años de edad para ser elegido presidente o vicepresidente, contar con 30 años de edad cumplidos al día de la elección, haber residido de forma permanente en el país al menos 5 años inmediatamente anteriores a la elección. Según el artículo 235, también se requiere contar con nacionalidad boliviana, haber cumplido con deberes militares, esto en el caso de los varones, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento, no estar comprendido en los casos de prohibición, de incompatibilidad establecidos en la Constitución, estar inscrito también en el padrón electoral y al menos hablar 2 idiomas oficiales del país, uno de ellos el castellano. Por otra parte, según el artículo 238 de la Constitución, no podrán ser elegidos presidente ni vicepresidente del Estado los ciudadanos que ocuparon u ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado y no hayan renunciado al menos 3 meses antes al día de la elección. Tampoco pueden ser presidente ni vicepresidente
los que hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales, que tengan contratos o convenios con el Estado y no hayan renunciado al menos 5 años antes del día de la elección. También los que ocupen cargos selectivos de designación o de libre nombramiento que no hayan renunciado a este al menos 3 meses antes del día de la elección. Tampoco pueden ser elegidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio activo, que no hayan renunciado al menos 3 meses antes al día de la elección. Y tampoco pueden ser elegidos presidente ni vicepresidente los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado al menos 3 meses antes al día de la elección. Por otra parte, todos están en el 238, por si acaso, de la Constitución. Por otra parte, según el 168 de la Constitución, el presidente y el vicepresidente tienen un periodo de mandato de 5 años, con derecho a la reelección por una sola vez, de manera continua. Para postularse a la reelección, no requieren renunciar previamente al cargo, y así lo prevé el artículo 238, numeral 3 de la Constitución. El mandato de estas autoridades, es decir, del presidente y del vicepresidente, es revocable por voto popular. La revocatoria puede solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo de mandato, cumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos por la ley del régimen electoral. El presidente del Estado, por previsión del artículo 170 de la Constitución, cesará en su mandato por las siguientes causas. Primero, por muerte o fallecimiento. También por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. También por ausencia o impedimento definitivo. También por sentencia condenatoria ejecutoria de materia penal, por revocatoria de mandato. Si bien no está expresamente previsto, pero se entiende que estas causales también son aplicables al vicepresidente del Estado. Con relación a la asociación presidencial, y que lo hemos visto el año pasado, cabe señalar que según el artículo 169 de la Constitución, en caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente del Estado, lo reemplazará el vicepresidente del Estado. A falta de este, lo hará el presidente de la Cámara de Senadores. En este caso era presidenta. Y a falta de este, le reemplazará el presidente de la Cámara de Diputados. Cuando se llega hasta esta fase, lo que tiene que hacer es convocar a nuevas elecciones para elegir a un nuevo presidente. De hecho, las nuevas elecciones a ser convocadas no tienen que exceder el plazo de 90 días, pero se entiende que, bueno, en nuestro país no es mi interés ahorita hablar de temas coyunturales, creo que todos estamos saturados de eso, aunque es de nuestro interés, ¿sí? Pero se entiende que si no se ha convocado dentro del plazo de 90 días es por la emergencia sanitaria nacional por la que está atravesando, bueno, no solamente el país, sino todo el mundo. ¿Qué más? Respecto a los, todavía aquí no, ministros de Estado. Dado el régimen presidencialista en el que estamos, en el que vivimos, y así lo dice la Constitución, los ministros de Estado son designados, removidos o destituidos de sus funciones por el presidente del Estado mediante decreto presidencial. Es una facultad exclusiva del presidente designar, remover, destituir a un ministro. Y eso lo establece el 172, numeral 2 de nuestra Constitución. Presidente elige a los ministros y los viceministros dependen directamente del respectivo ministro o ministra de Estado. Es decir, los viceministros son elegidos por o son designados, no elegidos, designados por el ministro. Y así también los jefes de unidad, los directores generales son elegidos por los viceministros, es decir, internamente se van designados, son designados. El superior jerárquico designa a los inferiores. Ahora,
Con relación al régimen de responsabilidad emergente en el ejercicio de sus funciones, ya para ir finalizando, la Constitución ha previsto el fuero constitucional solamente a favor del presidente y vicepresidente del Estado, excluyendo a los ministros de Estado. Como les decía hace rato en el caso de la Cámara de Diputados y Senadores, dicho en otras palabras a los miembros del Legislativo, el fuero constitucional es una institución de excepción prevista por la Constitución. Es una garantía o protección no a don Evo Morales, no a Yanine Áñez, sino a la investidura, al presidente del Estado, que detentan como altas autoridades del Estado. Es una garantía o protección para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento. El fuero constitucional no es un privilegio concedido a la persona que detenta un cargo en la función pública. Es una protección a la investidura que detenta el mandatario representante como servidor del Estado. Asimismo, es una protección a la independencia de la autoridad o del funcionario público en particular y el órgano al que está perteneciendo. Sin embargo, nuestra Constitución ha restringido este fuero constitucional, reconociendo el mismo, como les decía hace rato, solamente al presidente y al vicepresidente del Estado. De manera que, solamente que para la determinación de responsabilidad penal de estas autoridades, estoy hablando del presidente y del vicepresidente, debe sustanciarse un juicio de responsabilidades ante el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de votos de los miembros presentes. Así lo dispone el 161 y el 184 de la Constitución. Finalmente, teniendo en cuenta que el órgano ejecutivo desempeña potestad reglamentaria, potestad administrativa, potestad de dirección política y funcional del Estado, la potestad de preservación del orden público y la potestad colegislativa, como lo veíamos en un inicio, la Constitución distribuye las atribuciones a sus principales autoridades. De tal manera que el artículo 172 de la Constitución establece las atribuciones del presidente del Estado, el 174 del vicepresidente del Estado y el 175 de las atribuciones generales de los ministros de Estado. Hasta aquí, ¿alguna duda? Doctora, usted indicó, tengo una duda sobre las postulaciones a los diputados. ¿Cuánto tiempo antes deben renunciar en caso de ser funcionarios públicos y cuáles son los requisitos que deben de presentar? ¿Es una obligación que renuncien cuando son funcionarios públicos? Por la sentencia constitucional de la 084, no. Y les doy el ejemplo, el caso de Óscar Ortiz. Óscar Ortiz, no estoy hablando de diputados senadores, pero sí para hablar del tema de la renuncia, aplicando también astutamente la sentencia constitucional que hablaba sobre el derecho político a la reelección, del cual muchos hemos cuestionado, la 084 quebrado 2017, no se requería renunciar. De tal manera que, por ejemplo, Óscar Ortiz, para presentarse como candidato por Bolivia, dijo no ha tenido que haber renunciado a su cargo de senador. De manera de que en aplicación de esa sentencia, en tanto siga vigente, no tendría por qué renunciar. Ahora hay otras situaciones de carácter operativo, podríamos decir, que de repente, que estando desempeñando una función, pues su candidatura va a implicar que descuide esas funciones. Y ahí, pues la institución, de acuerdo a normativa interna, puede pedirle o puede, de alguna manera, de acuerdo a sus reglamentos de ética y demás, de exigir la renuncia de esta persona, pero no porque así deba hacerlo, sino porque de repente descuida la función pública que desempeña. Pero como les digo,
interpretando la sentencia de la 084-2017, no es obligatoria la renuncia. Y el ejemplo más claro, el senador Óscar Ortiz, que ha sido candidato a la presidencia el año pasado por el Frente Bolivia, dijo no. Ok, doctora, muchas gracias. No. Pero si el funcionario de eso podría, o sea, tengo muchos compañeros que están yendo como diputados en diferentes planchas políticas. Lo que me llama la atención es de que en un tiempo dijeron que sí, tenían que renunciar, pero ellos no han renunciado, actualmente siguen todavía dentro de las listas, lo siguen haciendo, y según la conversación que tenemos me dicen, voy a sacar vacaciones, tengo 50 días, saco las vacaciones, y podría ser también, doctora. Claro, como les digo, o sea, no están obligados a renunciar, pero obviamente, en tanto si van a descuidar las funciones, más aún si estamos hablando de funcionarios públicos, por cuestiones éticas o la misma institución, pues debe de alguna manera apartarlo del cargo, pero no porque sea obligatoria la renuncia, sino porque está descuidando sus funciones como funcionario. Y por eso que tal vez le han dicho que van a pedir vacación a fin de que pues puedan dedicarse de plano a su candidatura. Sí, eso fue lo que me dijeron. Gracias. No, por nada. Bueno, chicos, se nos acabó la hora. Si no tienen ninguna otra duda más, nos estaríamos viendo el día viernes. Sí, el día viernes. No es viernes, entonces nos vemos jueves, el día jueves. Bueno, chicos, un abrazo a todos. Cuídense mucho, tengan un buen descanso y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego, doctorita. Buenas Buenas noches. noches. Doctorita, buenas noches. Buenas noches a todos.